más por la oportunidad que me han concedido también participar en estas enseñanzas para la iglesia. Ya es mi tercer tema y gracias a Dios por asistirnos no solamente a este servidor, sino a cada uno de a nuestros hermanos colaboradores para que así el mensaje sea dado y la iglesia también reciba edificación por medio de estas enseñanzas. Y creo que viendo la diversidad de hermanos, creo que 16 hermanos, siempre es bueno recordar, ¿verdad? De darle siempre a Dios la honra, a Dios la gloria y de saber que en Él somos y en Él nos movemos y que al final del día, bueno también es recordar que toda la iglesia tengan a los servidores o a los ministros, servidores de Dios, como siervos de Dios al final. Y si en algo nos hemos de gloriar, nos vamos a gloriar siempre en la cruz de Cristo Jesús, porque ahí es donde nosotros somos, tenemos identidad y hemos encontrado nuestro propósito de vida en Cristo Jesús. Gracias nuevamente, hermanos. Dios les bendiga y que Dios dé la sabiduría a la iglesia para seguir firmes y adelante haciendo este tipo de reuniones para el engrandecimiento de la iglesia aquí en esta tierra. Les invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4. Voy a permitirme leer versículos 23 al 25. Mateo, capítulo 4, versículos 23 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Una de las cosas que menciona a Flavio Josefo, cuando el Señor Jesús inició su ministerio, ahí en Galilea, Josefo nos dice que había alrededor de 204 pueblitos ahí en la región de Galilea y que cada uno de estos pueblitos tenía su sinagoga propia. Y al leer nosotros lo que nos dice Mateo en su evangelio, de que el Señor Jesús recorrió toda esa región, bueno, viene a nuestra mente cada uno de esos pueblos, que escucharon la palabra de Dios por labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como ya bien también se ha dicho y se ha enseñado, el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio se enfrentó, como ya lo hemos escuchado, a un mundo enfermo, en donde el Señor Jesucristo vino y se acercó a las personas. No fue necesario decirle al maestro de las necesidades que habían en los seres humanos, sino que era algo que él mismo, por evidencia propia, fue testigo de las necesidades, de las enfermedades que la gente tenía durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las cosas en donde se enfatiza también Mateo es en la palabra afligidos por diversas enfermedades. Ya hemos dicho que la palabra afligir o aflicción describe el estado de estar dolido o angustiado por opresores. Opresores pueden ser, en el caso, por ejemplo, Satanás y sus demonios. Opresores también pueden ser definidos como aquellos poderosos de la tierra. Opresores también pueden ser definidos como los enemigos. Y el tema de esta tarde, el opresor también puede ser la enfermedad. En el Antiguo Testamento, la palabra aflicción o afligir significa bajar, humillar o negar en un sentido positivo.
para causar arrepentimiento y para causar contrición. Esto lo vimos en la penúltima enseñanza del día jueves, que la palabra afligir con respecto a Dios es algo positivo. Sí hay cierta humillación, sí hay cierto dolor, pero todo en sentido positivo, para causar arrepentimiento y para causar también contrición. Aflicción, por lo tanto, es un acto de sofocar, de presionar, de someter y de rendir a la persona oprimida, causando de esta manera angustia y un estado deprimido en la vida de la persona que está siendo oprimida, en este caso por la enfermedad. Causas o las fuentes de la aflicción que podemos nosotros encontrar en el Antiguo Testamento es la retribución de Dios debido a la desobediencia. Solo vemos allá en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones y en el capítulo 30 del libro de Isaías. O sea, la retribución de Dios sobre la desobediencia es una fuente de aflicción, de sofocar, de presionar, de someter y de rendir. Pero también vemos otra fuente que son las condiciones naturales de la vida. Esto lo vemos allá en el libro de Génesis, el capítulo 16. El salmista también hace alusión a esto en el capítulo 25, las condiciones naturales de la vida, que también son fuentes de aflicción. También vemos en el Antiguo Testamento pecados personales, que son fuentes también de aflicción, según lo leemos nosotros en el Salmo 107, versículo 17. El pecado personal también oprime, también presiona y también nos somete. Pero también encontramos fuerzas de oposición allá en Isaías capítulo 51, que son los reinos, que son reinos poderosos, que tienen autoridad y que tienen poder y ejercen dicha autoridad para oprimir, en este caso al pueblo de Israel. O sea, son fuerzas de oposición. Y también encontramos en el Antiguo Testamento espíritus malignos. Nuevamente en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, es ahí en donde encontramos nosotros también esta fuente de opresión en estos espíritus malignos. Muy similar, también los encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las condiciones naturales de la humanidad, según Santiago 1:27, también es una fuente. La persecución también por la fidelidad a Cristo Jesús, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4, también es otra fuente de opresión. Cuando uno decide ser fiel a Cristo, se encuentra con la persecución. Por eso vemos al apóstol decir que si alguno quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. Bueno, hay otra fuente de aflicción. También encontramos en el Nuevo Testamento la disciplina con el propósito de madurar en la fe cristiana. O sea, el deseo de consagrarse también conlleva el deseo de dejar de hacer lo malo. Y como dijo el Señor Jesús, si te es ocasión de caer, sácalo, córtalo. Y eso envuelve cierto dolor, cierta aflicción. Cuando uno está acostumbrado a practicar ciertos pecados, y por medio de la palabra de Dios somos llamados a dejarlos, bueno, nos va a doler intensamente. Por eso somos llamados por Dios a entender que si vamos a madurar en nuestro peregrinar, en nuestro caminar con Dios en esta tierra, tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo y hacer lo que es bueno. De ahí la palabra arrepentimiento. Pero eso viene también como resultado de querer caminar en santidad. Entonces vemos nosotros que también hay cierta aflicción en la vida de nosotros como cristianos, y también el Nuevo Testamento, similar al Antiguo, es el resultado del pecado personal, según Gálatas capítulo 6, versículo 7, en donde también el pecado nos oprime, nos aflige, causando en nosotros también cierto dolor, cierta aflicción, especialmente a los que somos cristianos, como en el caso podemos ver de David, que mientras él cayó, sus huesos envejecieron. Pudo experimentar los resultados del pecado en su vida personalmente hablando. Por eso vemos el arrepentimiento y la confesión de pecado,
porque él se sentía oprimido, en este caso por el pecado. Bien, hermanos, con esto en mente, quiero también hacer cierta mención a algunas enfermedades que también nuestro hermano Jesús Amaya había mencionado. He tomado algunos datos de la Organización Mundial de Salud, de enfermedades que también causan cierta opresión en la vida de los seres humanos. Y tal vez algunos de nosotros nos identificamos con algunas de ellas, pero creo que también en entender el alcance de estas enfermedades, reconocemos nosotros que vivimos en un mundo altamente oprimido, en donde el sufrimiento ha venido a ser el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, hacemos mención acerca de la depresión ya mencionada, este trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Mujeres que son afectadas en otros países más que los hombres, pero son parte también de esta enfermedad. Y también en el peor de los casos, la depresión también puede llevar al suicidio. Vemos nosotros que cada año se quitan la vida cerca de más de 800,000 personas con relación al suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo entre las edades de los 15 años a los 29 años de edad. Por ejemplo, en el país de los Estados Unidos, la mujer latina ha superado a la mujer americana y a la mujer afroamericana en cuestiones de suicidio. La mujer latina en este país ha superado en este país con relación al suicidio. Cada 40 segundos en el mundo, hermanos, alguien se quita la vida. Y añadido a esto, encontramos también tantos trastornos mentales que predisponen a la conducta suicidia, autolesiones, aislamientos, situaciones traumáticas, situaciones que causan mucho sufrimiento, mucha ansiedad y mucha depresión. El 90% de los suicidios tienen un trastorno mental o una enfermedad incurable. Es lo que nos dice a nosotros la Organización Mundial de Salud. Enfermedades que tal vez algunos de nosotros hemos padecido o que conocemos a alguien que ha padecido alguna de estas enfermedades del alma, como mencionó nuestro hermano Jesús, la depresión, que si uno no, con la ayuda de Dios, logra salir victorioso de esta enfermedad, puede llevarlo, como se nos ha enseñado en estas estadísticas, hacia el suicidio. Por eso, cuando hacemos mención de estas enfermedades que oprimen la vida del ser humano, que lo dejan en una debilidad física como mental, que lo deprimen a tal punto de perder el sentido de vivir, hacemos bien en recordar el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder cobrar ánimo, fortaleza y poder enseñar que no todo es perdido, que hay esperanza en Cristo Jesús y que Él vino y habitó entre nosotros y que su habitación entre nosotros es para beneficiar a la raza humana, no solamente beneficiarnos en cuanto a nuestras necesidades físicas, sino a nuestra necesidad del alma, de poder proveernos a nosotros esperanza de una vida eterna, de un más allá, mucho más importante que el mundo en el cual ahora nosotros vivimos y en el cual estamos conscientes de la necesidad que existe y de la enfermedad que tiene cautivos a tantas personas a nuestro alrededor. Por eso en este pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio como el Hijo de Dios, inicia sus labores entre gente pobre, entre gente enferma, entre gente atormentada. Su fama desde el principio, nos dice Mateo, alcanzó a la región de Siria, que es la región al norte de Galilea.
No sabemos, según algunos comentaristas nos dicen que había mucha gente judía que vivía en esta región, pero que también era una región atormentada por muchos demonios, por enseñanzas también con relación al Hades, por ejemplo, en donde allá en Cesarea de Filipo, en la región de Siria, se conocía lo que se conoce como la puerta del Hades, ideas paganas, pero gente atormentada al mismo tiempo de mucha clase de espíritus malignos. Llega a oídos de esta gente en esta región del poder del Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es la manera en que comenzó el Señor Jesús sus poderosas obras. Mateo nos dice que el Señor Jesús inició su ministerio predicando. No hay mejor manera de alcanzar el alma de las personas que predicarles el evangelio del reino de Cristo Jesús. Siempre ha sido, hermanos, hermanas, la manera divina para la conversión de los seres humanos y para la edificación de nuestras almas, la predicación del evangelio. El Señor Jesús utilizó sus palabras como predicador para entrar en los corazones de los hombres, de las mujeres, aún en el corazón de sus enemigos, poder predicar y saber que esas palabras iban a penetrar hasta lo más profundo del corazón de ellos, para que conozcan a Dios y para que conozcan el evangelio del reino de Dios, que había descendido de los cielos y ahora habita entre los hombres en la persona de Cristo Jesús. Que aunque los reinos terrenales pueden oprimir y aunque las enfermedades también pueden oprimir al ser humano, está el anuncio, está la predicación del evangelio del reino de los cielos, en donde Dios es su rey, en donde sus leyes son diferentes, en donde es un rey que tiene todo poder, pero que también ha visitado a la humanidad en la persona de Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, inicia predicando, inicia con unas palabras para que esas palabras lleguen a los corazones de las personas, tocar sus corazones y además descubrir también lo que hay en el corazón del ser humano. Dios los ha visitado en la persona de Cristo Jesús. También utilizó, nos dice Mateo, la enseñanza como medio de instrucción, como medio de aplicar también la palabra de Dios en la vida de ellos, descubriendo ante los ojos de ellos la verdad que proviene de Dios, que proviene de arriba. Despertar en la gente una nueva forma de vivir, poder depositar en las mentes y en los corazones una esperanza, encender nuevas velas, de que hay esperanza, de que sí hay un camino alterno, de que sí hay una forma, de que sí hay una manera de poder encontrar solución a los problemas que hoy acecha la vida del ser humano. Y él despertó por medio de su predicación los corazones de tanta gente, que no solamente fueron sus milagros lo que atrajo a mucha gente al ministerio de Jesús, sino la forma de enseñar. Marcos nos dice que la gente le escuchaba boquiabierta, con la boca abierta, porque lo que él comunicaba era palabra de vida eterna. Está como aquellos alguaciles que fueron enviados para aprender al maestro. Cometieron el grave error de escuchar a Jesús y escucharon de tal manera que las palabras de Jesús penetraron hasta lo más profundo de sus corazones, desafiando la intención de ellos de arrestar al maestro. Regresan a los suyos y los suyos le preguntan, ¿dónde está? Y la respuesta de los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este. Fue la atracción de la enseñanza del Señor Jesús a un pueblo oprimido, que descubrió que no solamente era la enfermedad física, sino era la enfermedad de sus almas. Y fue dicha enfermedad del alma que encontró alivio en la predicación y en la enseñanza del Hijo de Dios.
Enseñanzas sí desafiaron a la mayoría, pero que abrieron el corazón de muchos para acercarse a Jesús, para seguirlo. Por eso los evangelistas nos dicen que grandes multitudes le seguían por la enseñanza. Aún en una ocasión, nos dicen los evangelistas que la gente le seguía y el Señor les dice y los desafía utilizando la enseñanza nuevamente. Ustedes me siguen porque les di de comer, y los desafía intensificando la enseñanza para que el pueblo descubra que no se trata, como dijo el Señor Jesús a Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así presenta Mateo el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, predicando el evangelio del reino, un reino que es sobre todo reino, un reino que ha venido con autoridad y que vino a deshacer las obras del diablo y sus demonios. Pero también es un reino que tiene enseñanza, que tiene instrucción para hacer lo bueno, para poder nosotros saber cómo hemos de conducirnos nosotros en la vida. Necesitamos una enseñanza que proviene de lo alto, que fue realizada y planeada la enseñanza en la mente divina, cuyos resultados son buenos, son magníficos en la vida de todo aquel que vive su vida bajo esas normas divinas. Por eso vemos el énfasis de Mateo en el ministerio del Señor Jesús, predicando, pero también enseñando. Por eso Marcos nos dice que cuando él inició su ministerio, él fue directo y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas durante su ministerio, o antes, mejor dicho, de su ministerio, cuando inicia, él observó desde niño, como adolescente, como joven, y ahora a los 30 años de edad, sus observaciones durante toda su vida, sus observaciones de la familia, sus observaciones con relación a la política, sus observaciones con relación a los fariseos, los escribas, al sistema político del pueblo de Israel, sus observaciones con relación a la enfermedad, a la tristeza, a las pérdidas, que cuando inicia su ministerio, la conclusión del maestro a las multitudes fue arrepentimiento, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así nos presenta Marcos el inicio del ministerio del Señor Jesús, como una manera poderosa de iniciar su ministerio. Pero también, número 2, su mensaje inaugural, como ya lo hemos mencionado, fue arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta fue su primer doctrina. Este mensaje necesita ser presionado sobre toda la humanidad sin excepción, porque así lo enseñó el maestro. Necesitan arrepentirse. Seas Herodes, seas un rey, seas un gobernador, seas un fariseo. Como dijo Juan el Bautista, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Sin excepción, la primer doctrina del maestro fue un llamado al arrepentimiento. Y esto es sin excepción. Para muchos, la enfermedad era causa del pecado. Bíblicamente hablando, no toda enfermedad, hermanos, hermanas, es causada por el pecado, pero algunas sí. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la enfermedad del SIDA o la enfermedad del VIH, que ha cobrado ya más de 32 millones de vidas. A finales del año 2018 había aproximadamente ya cobrado 37.9 millones de vidas que habían sido infectadas. Los riesgos de esta enfermedad que lleva a la muerte, tener relaciones sexuales con personas infectadas,
la promiscuidad, padecer otras infecciones de transmisión sexual, como herpes, como sífilis y otras tantas. Vemos también el compartir agujas, soluciones de drogas, de material de inyección contaminada, el riesgo que existe en la promiscuidad y en compartir drogas por medio de inyecciones, el problema de la drogadicción, como también el problema del alcoholismo y cada una de sus consecuencias, la salud mental, factor causal, por ejemplo, de alcoholismo de más de 200 enfermedades y trastornos mentales. Si tú incluyes a esto la violencia familiar y la muerte también por medio de accidentes, hablando del alcoholismo, vemos nosotros una grande necesidad y también podemos ver las consecuencias del pecado en la vida de muchas personas que practican este caso de pecados, que tiene una consecuencia en la vida de ellos. Por esto, hermanos, el verdadero arrepentimiento no es algo ligero. El Señor Jesús sabe que lo que más necesitan los alcohólicos es arrepentirse. Lo que más necesitan los drogadictos es arrepentirse. Lo que más necesita tanto joven promiscuo como jovencita es arrepentimiento. Necesitan escuchar el mensaje de arrepentimiento. No es algo ligero. Es un cambio de corazón sobre el pecado que difícilmente la gente quiere hacer en sus vidas. Juan nos dice que por esta razón no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas por Cristo. Pero sin embargo vemos a tanta gente sucumbir ante las garras de la enfermedad debido al problema del pecado. El arrepentimiento es algo difícil para muchas personas. Es un cambio que se muestra en la tristeza, en donde uno tiene que humillarse para que vea verdaderamente la situación, para que pueda ver lo triste y lo negro de lo que es el pecado y pueda haber una verdadera confesión ante el trono de Dios, un verdadero arrepentimiento, entregando su vida a Cristo en la obediencia al bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Lucas en el libro de los Hechos, para el perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Por eso vemos el énfasis en la predicación del Señor Jesús. Arrepiéntanse. Y por eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero también, número 3, vemos el carácter general de los milagros por los cuales nuestro Señor confirmó su ministerio, especialmente en la vida de tanta gente enferma. Fueron milagros de misericordia y fueron milagros de bondad. Las necesidades de los seres humanos tocaron, hermanos, el corazón de Jesús. Las enfermedades, las dolencias, los afligidos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Todo eso conmovió al Maestro, conmovió al Señor Jesús. La palabra misericordia significa dolor de corazón o miseria de corazón. El Señor fue tocado. Por eso encontramos al Maestro en algunas ocasiones, por ejemplo, llorar. ¿Por qué llora el Maestro? Porque dice que al ver las multitudes las vio como ovejas que no tenían pastor y fue movido a misericordia, a compasión. Por eso vemos el corazón o el carácter, mejor dicho, general de los milagros, demuestra el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente demuestra el corazón misericordioso del Maestro, sino también su poder, que Él puede sanar,
que Él puede sanarlos con tocarlos, que Él puede echar fuera demonios con una palabra dicha y que también tiene el poder de salvarlos eternamente si creen en Él como el Salvador del mundo. Para Jesús, ninguna enfermedad corporal resultó incurable, ninguna de ellas. Por lo tanto, Él es poderoso para curar cada dolencia, cada enfermedad y cada pecado del alma. Él es poderoso para poder curarlo. No hay corazón roto, hermanos, hermanas, que Jesús no pueda sanar. No existe herida de conciencia tampoco que Él no pueda curar. Estos milagros del Señor Jesús nos muestran el corazón de Jesús, que Él es un Salvador muy compasivo, que nunca rechazó a nadie que se acercó a Él en necesidad. Siempre recibió a todos los que a Él se acercaban. Él no echó, hermanos, fuera a nadie, a nadie. Por eso cuando hablamos hoy en la actualidad de la enfermedad, por ejemplo, de la demencia, que ataca a mucha gente en la tercera edad, en donde está el menguar de la memoria y la capacidad de pensar, en donde hoy en la actualidad hay 47.5 millones de ancianos afectados con la demencia. ¿Cómo sufren? ¿Y cómo sufren los seres queridos de ellos? Los hijos, las hijas. Si hablamos de la enfermedad de la diabetes, de tipo 1 o de tipo 2, cualquiera de las dos, esto también aflige al ser humano. Si hablamos del cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo, en el año 2015, 8.8 millones de defunciones debido a la enfermedad del cáncer. Vivimos, sí, hermanos, como ya se ha dicho, en un mundo enfermo, de mucha necesidad, en un mundo en donde vemos a tanta gente deprimida, en donde hay tanto suicidio, como que si esa fuese la solución al problema. ¿Qué hacer como iglesia? ¿Cómo responder nosotros como iglesia ante esta necesidad? Lo primero que quiero compartir con ustedes es lo que nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Apele, hermano, hermana, a la oración. Ore al Padre en el nombre del Hijo. Y si usted no puede dar palabra a lo que usted siente dentro de su mente y de su corazón, si no puede verbalizar, si no puede expresarse en su vocabulario, no diga nada. Deje lo que dijo la palabra, nos dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que lo que nosotros no podemos expresar en palabras, en momento de aflicción, en momento de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de soledad, lo mejor es estar quietos y reconocer que Dios está allí e ir a la presencia del Señor. Y si no hay palabra, no te preocupes. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Tú no puedes expresar, pero el Espíritu Santo sí puede expresar. Por eso, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acérquese a Dios en plena certidumbre de fe y no dude, no dude, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si se va a acercar a Dios, como dice el escritor a los Hebreos, acérquese a Dios creyendo que Dios es, que Él está y que usted no tiene que correr. Nomás extienda sus manos, levante su mirada o cierre sus ojos y va a descubrir que Dios no está lejos de usted, está allí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Vienen las palabras del salmista en el Salmo 25, versículo 18.
cuando él también exclama a Dios y le dice, mira, mira mi aflicción, mira cómo me encuentro, mira cómo me siento, no sé qué hacer, es algo bien difícil. Recuerdo que cuando comenzó el COVID-19, su servidor me había dado una fiebre, duré 2 años, me dio faringitis también y fuimos al doctor. Mientras el COVID se está desparramando, pues uno piensa, pues tengo eso. Fuimos al doctor, el doctor nos hizo unos exámenes y nos dice, no están contagiados con el COVID. Tienes el fluino y necesitas reposo. Esto fue el lunes. Para el jueves, no pude hablar. Dije, bueno, el viernes voy a hablar. Tampoco pude hablar. Bueno, el sábado tampoco. El domingo tampoco. Duré de 6 a 7 semanas sin poder hablar. Mientras tanto, la pandemia del COVID se extiende. Todo se hace por Zoom, por Facebook Live. Y yo pensando, Señor, ¿qué hago con la congregación? No puedo hablar. Ya van 2, 3, 4, 5 semanas y no puedo hablar. ¿Qué hago? Y viene a mi mente la expresión del salmista, mira mi aflicción. Y curiosamente, hermanos, mi papá sufrió mucho de diálisis, perdió sus riñones a una edad joven. Y mientras yo no podía hablar y pensando en mí, qué pobrecito de mí, se me vino a mi mente la enfermedad de mi papá. Jamás en mi vida pensé cómo se sintió él. Tengo memoria de ir al diálisis, visitas que le hacíamos, pero nunca pensé en el sufrir de él. Él tuvo trasplante de riñón, creo que 3 veces, y en 3 ocasiones, también perdió el trasplante de riñón. Y jamás me pensé, y me conmovió tanto. ¿Cuántas noches papá se fue a dormir? Si lloró o no lloró. ¿Cuáles serían las peticiones de su corazón? Tiene un hijo y tiene 2 hijas y enfermo, el diálisis, y poder ver su vida disminuir poco a poco. Fue algo que me conmovió y sé que conmueve a tantas otras personas, que conocemos a gente que padece y que es oprimido por la enfermedad. Y yo les quiero decir lo que ya conocen. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Segundo, hay que aprender a confortar a otros, según nos enseña 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Y hay que permanecer fieles, fieles al Señor y esperar de Él, porque Dios tiene todo poder. Él es bueno y Él es misericordioso. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, por la oportunidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por el tiempo de poder servirles. Ha sido de bendición para este servidor y espero también haber sido de bendición y recordar lo que ya la mayoría de nosotros entendemos. Dios tiene todo poder. Jesús nos entiende, conoce de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, pero Él tiene ese poder. Y cuando uno se encuentra afligido por la enfermedad, haga oración, acérquese a Dios en plena certidumbre de fe. Y no te preocupes, si tú no puedes decir ninguna palabra, deja que el Espíritu del Señor interceda por ti
con esos gemidos indecibles que tú no puedes expresar. Él sí puede. Y sé paciente y espera en el Señor. Y que cuando de Dios venga la respuesta, venga la salud, cualquiera que sea, que aprendamos también a confortar a otros. Como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, que Dios nos consuela para consolar a otros. Así como abundan, dice el apóstol Pablo, las aflicciones, hermanos, hermanas, así también abundan en Cristo Jesús las consolaciones. Él no está lejos de ninguno de nosotros. La palabra paracleo, que se utiliza también para el Espíritu Santo, Él ha sido llamado para estar al lado de nosotros, para confortarnos, para animarnos, para fortalecernos espiritualmente hablando y recordarnos que si este cuerpo, nuestra morada terrestre, se va desgastando, tenemos una hecha por Dios, tenemos esperanza y que al mismo tiempo debemos recordar que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y que cada uno de los que han sido consolados por Dios, aprendamos también a consolar a otros, de poder acercarnos, de poder ser parte del progreso de otros hermanos, de su salud espiritual, para poder confortarlos, de la manera que así muchas han sido las aflicciones, así muchas también han sido las consolaciones de Cristo Jesús. Él a ninguno de nosotros nos ha dejado y jamás nos ha abandonado. Él permanece siempre con nosotros, como Él lo dijo. He aquí yo estoy con vosotros todo el tiempo hasta el final del mundo. Y yo sé que son enseñanzas dadas por medio de Zoom, que allí en la paz y tranquilidad y comodidad de nuestros hogares, todos nosotros escuchamos, pero también necesitamos ser llamados a reflexionar en la palabra del Señor, porque el ministerio de Cristo así inició, con la prédica, con la enseñanza, y nosotros también necesitamos entender que somos frágiles, que también seguimos teniendo mucha necesidad, tanto emocionales como físicas, pero el Señor Jesús sigue siendo la respuesta a cada una de ellas. Tal vez alguno que nos está viendo está padeciendo de alguna enfermedad, de alguna necesidad que te está oprimiendo y sientes que te está dominando. Has perdido el interés y tal vez la única esperanza que has tenido es escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero decirte que bien has hecho en venir para escuchar, para alimentarte espiritualmente y reconocer que Jesús tiene todo poder y que ahí en donde tú estás, Él puede susurrar a tu oído y decirte lo que ya nos ha dicho en su palabra. He aquí yo estoy con vosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Y si tú exclamas a Él hoy, mira mi aflicción, yo quiero decirte, Él está consciente de tu aflicción. Y así como a veces la aflicción en su lado positivo causa arrepentimiento y contrición, gracias a Dios, porque Dios busca siempre nuestro arrepentimiento. Y si alguno se ha extraviado practicando el pecado y ahora está recibiendo las consecuencias del pecado, quiero recordarte, tienes que arrepentirte de todo corazón y buscar el perdón de Dios para obtener esa salud que necesitamos internamente, que solamente viene de parte del Señor. Por eso arrepentimiento no es algo ligero, es algo serio y lo tienes que hacer.
a aquellos jóvenes que me están escuchando, la promiscuidad, las enfermedades que vienen de ser promiscuo, también oprimen la vida del joven. ¿Qué haces cuando descubres y te dicen que tienes una enfermedad de naturaleza sexual o por causa de la sexualidad? ¿Qué haces? El mundo se te viene abajo. Pero quiero decirte que no todo es perdido. Ven a Cristo. Alguno pensaría, bueno, pues, ¿quién va a orar por mí? Hay tantos hermanos que podemos orar por ti. Que no se quede en una enseñanza más de información, que llegue a tu mente y llegue a tu corazón. Arrepiéntete si has pecado, si estás siendo afligido por una enfermedad. Haz oración. Si sientes que no puedes, no te preocupes, no estás solo, no estás sola. Como iglesia, oraremos los unos por los otros. Somos un pueblo que tenemos esperanza. Y como dice el apóstol Pablo, los hermanos de Roma, la esperanza no avergüenza, no nos va a avergonzar. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Por eso te invito, ahí donde tú estás, si necesitas la oración, se puede orar por ti. Sé que nuestro hermano Roberto está listo para orar, está listo para restaurar por medio de la oración, acudir a aquel que puede restaurar nuestra alma y nuestros corazones. Estamos aquí y porque estamos aquí, no vamos a perder el enfoque. Estamos para restaurar. Y si tú no has obedecido el Evangelio, hoy puedes hacerlo también, porque tu enfermedad del pecado es incurable. Solamente Cristo puede curar tu enfermedad y darte nueva vida. Y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, solamente Cristo. Pero tal vez también tú te preguntarás, ¿y quién me va a bautizar? No te preocupes, la iglesia lo va a hacer, porque ese es el mandamiento de Jesús dado a la iglesia. Lo hemos de hacer y lo podemos con el favor de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde nuevamente. Y a los organizadores, hermanos, gracias por la oportunidad que me han dado, porque me ha venido bien a mí ser alimentado, ser instruido y saber que tenemos tantos colaboradores para edificación del cuerpo de Cristo. Dios les bendiga y adelante, hermanos. Si necesitas la oración, no dudes, no te preocupes del tiempo, si para eso estamos, para orar por ti. Dejo el lugar a nuestro hermano Roberto.